¿Sabías que es posible que muchos de los libros que tienes en tu estantería no los haya escrito la persona que los firma? Si habéis visto Cantando bajo la lluvia vais a entender perfectamente la analogía. La película de Gene Kelly y Debbie Reynolds cuenta la historia de una famosísima actriz de cine mudo que es maravillosa, guapísima y estupenda, pero tiene una voz horrorosa. Así que cuando llega el cine sonoro, pues el estudio cinematográfico tiene que elegir entre dejar caer esa estrella o ver cómo lo soluciona. Y como han invertido un montón de dinero y esfuerzo en convertir a esa mujer en una estrella, deciden que la mejor manera de sacar adelante su inversión es conseguir a otra aspirante actriz que esté dispuesta a prestarle su voz. Es decir, la actriz de cine mudo que no sabe hablar ni cantar pone su cara y se lleva la fama, y la actriz sonora detrás de bambalinas le presta su voz sin llevarse ningún mérito. Pues esto, queridos, queridas, querides, es exactamente lo que hace un negro literario. Y no me funéis, ya sé que el concepto negro literario es extremadamente racista, pero lo cierto es que es el término más extendido para referirse a esos autores o autoras que ponen su talento y su pluma al servicio de otro nombre, otra persona que se lleva los laureles mientras ellos pues cobran un dinerito, pero sin llevarse ningún mérito. Y son muchos más de los que creéis. El concepto negro literario viene de principios del siglo XIX y se acuñó en Francia. Evidentemente tiene un origen racista, hace referencia a esa etapa colonial donde todavía había esclavitud y la mayoría de los esclavos evidentemente eran negros. Eso sí, los esclavos no cobraban absolutamente nada y el negro literario sí cobraba por su trabajo. Más adelante se acuñó el término escritor fantasma, que es parecido, pero no exactamente igual. Aunque los usamos indistintamente, tienen sus pequeños matices. Por ejemplo, cuando escribo un discurso para que otra persona lo lea en voz alta o el prólogo de un libro institucional que no va a llevar firma o va a llevar una firma institucional, estoy ejerciendo de escritora fantasma. Y lo hago con bastante frecuencia, porque forma parte de mi trabajo habitual. Sin embargo, nadie ha publicado nunca un libro con su nombre que haya escrito yo. Eso sería completamente diferente. Sí, la línea es muy fina y a veces parece complicado distinguirlo, por eso se utilizan indistintamente. Pero ya digo que hay ciertos matices y los vais a entender ahora. Porque como digo, el término tiene más de 2 siglos de vida y por lo tanto el concepto de escritor fantasma o negro literario tiene más años que la orilla del río, lleva haciéndose toda la vida. De hecho, grandísimos escritores empezaron como escritores fantasma y luego consiguieron dar el salto y convertirse en escritores reconocidos bajo su propio nombre. Paul Auster, por ejemplo. Y también hay escritores muy famosos que recurrían constantemente al trabajo de negros literarios, como por ejemplo Rubén Darío. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que algo tan polémico y éticamente reprobable sea tan común? Bueno, hay matices. En el siglo XIX esto era lo más común del mundo y no tenía ningún problema. En la primera mitad del siglo XX, bueno, empezó a verse regular. Y en la segunda mitad del siglo XX ya no se consideraba una práctica ética. De hecho, a finales del siglo XX, principios del XXI, tuvimos un ejemplo claro de lo mal visto que estaba socialmente este concepto aquí en España. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Por qué una editorial recurriría a un escritor fantasma o a un negro literario? Bueno, pues por muchos motivos, pero principalmente por las ventas. Por ejemplo, una editorial se inventa un nombre ficticio que no se corresponde con ninguna persona real y bajo ese nombre, bajo ese seudónimo que no tiene ni cara ni cuerpo, publican un montón de textos escritos por diferentes autores. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque se quiere conseguir una imagen concreta de un autor que no existe. ¿Y por qué no publican los textos de esos autores sin más? Pues a lo mejor porque esos autores tienen textos separados, pero no podrían construir una saga cada uno de ellos y la editorial necesita una saga. O a lo mejor porque el perfil de esos autores no se corresponde con lo que la editorial está buscando o con lo que el público objetivo de este tipo de literatura demanda. También es muy común, por ejemplo, el trabajo de escritor fantasma en las biografías. Muchas veces son biografías, sin más, biografía autorizada, escrita por una persona que la firma. Pero muchas otras veces figuran como autobiografías y en la portada parece que las ha escrito el protagonista de las mismas. El 90% de las veces no es verdad. Esta persona, que tiene una vida excepcional y súper interesante, a lo mejor no sabe escribir y lo que hace la editorial es mandar a un escritor contratado para reunirse con esa persona que le va contando toda su vida y el escritor la va redactando. En estos casos, el escritor fantasma no es del todo anónimo.
Miradlo en cualquiera de las biografías de gente famosa que podáis encontrar ahora mismo en cualquier librería. Probablemente en muchas de ellas aparezca en la portada solo el nombre de esa persona famosa, pero si te vas a la mancheta interior encontrarás el nombre de un escritor o escritora que probablemente es el autor real del texto. Sencillamente es una simbiosis entre ambas partes. Claro, no se vende igual biografía de fulanito escrita por inserte nombre de autor que autobiografía de fulanito y que el nombre del autor solo figure dentro. Por si os lo preguntáis, se vende mucho mejor la segunda. Y antes os dije que en España tuvimos hace relativamente poco un caso muy claro en el que quedó patente que este concepto del negro literario o escritor fantasma no estaba nada bien visto. Os propongo que cojamos la máquina del tiempo y nos vayamos 25 años atrás, al año 2000. Todas llevamos pantalones de cadera baja y tops de licra sin tirantes. Cristina Aguilera lo está petando lo más grande en el mundo de la música y El Bar Coyote es la película de cabecera. Bueno, pues en este momento Ana Rosa Quintana es la reina de las pantallas, una periodista famosísima que está presentando un programa de máxima audiencia y que escribe una novela encargada por la editorial Planeta. La novela, Sabor a Hiel, sale a la venta y lo peta muchísimo, evidentemente, y para sorpresa de nadie. Se venden un montón de ejemplares, Ana Rosa Quintana empieza a hacer un montón de entrevistas, lógico y normal, la promo necesaria para la promoción de la novela, y el 7 de octubre estalla el escándalo. Una lectora de la novela detecta que hay un montón de frases dentro de esta que son plagios exactos de frases de una novela de Danielle Steel. Se lo comunica a la editorial y Planeta emite un comunicado anunciando que retira los ejemplares que estaban a la venta y los sustituye por unos en los que se ha corregido este error. Pero claro, para entonces ya se habían vendido 100.000 ejemplares. El escándalo parecía haber conseguido ser paliado en solo unos días, pero apenas una semana después, la revista Interview publica un artículo en el que se demuestra que no solo hay frases plagiadas de Danielle Steel, sino de muchísimos otros autores, entre ellos la mexicana Ángeles Mastretta. El escándalo ya era insalvable. Planeta retiró la novela de la venta por completo, emitió un comunicado y Ana Rosa, que hasta entonces había estado bastante callada, tuvo que volver a salir. Digo volver porque al principio sí que salió. Cuando se dio el primer escándalo con ese primer plagio de Danielle Steel, emitió un comunicado muy sencillo diciendo que había sido un error informático, que ella era muy novata y que había cometido un error a la hora de transcribir la novela. Coló. Pero con el segundo escándalo, estas excusas ya no servían para nada. Así que Ana Rosa tuvo que emitir un nuevo comunicado y en este confesó. Confesó que el libro no lo había escrito ella. Sí, lo que oyes. De hecho, dejó bastante claro quién había sido el autor real, porque aunque no dio nombres ni apellidos, dijo que en la mancheta en donde había dedicatorias quedaba muy claro quién había sido. Y efectivamente, Daniel Rojo, un escritor que era excuñado de Ana Rosa Quintana y que se comió toda la responsabilidad por estos plagios de varias novelas de otras autoras que se habían cometido dentro del libro y que al final quedó un poco entre la nada porque no tuvo tampoco una responsabilidad real. Daniel Rojo se comió la responsabilidad del escándalo, la novela fue retirada del mercado y Ana Rosa consiguió capear el temporal, porque ahí la tenemos a día de hoy. Eso sí, desde hace 25 años y hasta hoy no hemos vuelto a vivir un caso como este, probablemente porque este caso concreto fue el que puso sobre la mesa la cuestión de los negros literarios o escritores fantasmas y la importancia de dar el reconocimiento a quien de verdad había hecho el trabajo. Y hasta aquí la historia de los negros literarios. Contadme, ¿vosotros estaríais dispuestos a ceder vuestro trabajo para que se publicase bajo otro nombre?